Hola, bienvenidos al canal. Estamos aquí en RG8, vuestro canal de Sim Racing, y hoy vamos a ver con el Audi Evo 2 el circuito de Donington Park, un circuito inglés que es muy técnico, muy complicado, en el que no nos permite errores y en el que el césped y las salidas de pista están muy cerca. Vamos a verlo. Y llegamos a la primera frenada del circuito, una frenada que para mí es de las más complicadas que hay. Empezaremos a frenar justo cuando pasamos este esquinazo un poquito más para adelante. Ahí iniciamos una frenada que es bastante fuerte. Venimos en cuarta, reducimos hasta segunda, metiéndonos por el lado izquierdo aquí casi de bosses para abrir todo el ángulo posible, para luego ir a tirarnos al vértice interior de la derecha, donde hay un sobreasfalto pintado de verde, que lo cogeremos por encima, incluso casi pisando el verde, para nada más salir de ahí, corregir la dirección lo antes posible, ponerla recta para buscar el lado izquierdo y no perder nada de velocidad. Vamos a verlo. Y llegamos a nuestra siguiente referencia de frenado, viendo que en la bajada lo que hemos hecho es, en estas curvas anteriores, tomarlas a máxima velocidad, buscando siempre el interior para recortar lo máximo la pista. Llegamos aquí, que vuelve a ser una curva muy complicada porque al ser en bajada carga mucho los pesos y es muy fácil perder el tren trasero si no tenemos mucho control del gas. Tendremos que reducir, venimos en quinta y meteremos cuarta, tercera, abriéndonos al máximo aquí en la pista igualmente para coger el máximo ángulo de la curva siguiente de derechas. Estas pistas son muy estrechas, con lo cual siempre tendremos que ir jugando con la máxima abertura de pista para poder trazar los ángulos lo más rápido posible y no perder mucha tracción. Como hemos dicho, nos tiramos en tercera y buscaremos nuevamente el interior, que vuelva a haber un sobreasfalto verde que nos lo comeremos, para buscar el lado izquierdo que también tiene un sobreasfalto, que pasaremos también por encima para ir a buscar la subida. Y llegamos a nuestro siguiente punto de frenado después de ver que para empezar esta subida siempre hemos venido recortando nuevamente la pista, siempre buscando el interior de todos los arcenes para cortar al máximo posible y siempre abriendo los ángulos para trazar la siguiente curva. En este siguiente punto y referencia de frenado es justo donde tenemos este cartel de 100. Llegamos aquí en quinta, reducimos cuarta y tercera y justo antes de llegar a esta señal buscamos el interior derecho de este arcén, que nos lo comeremos también un poco para luego ir nuevamente a buscar el lado izquierdo, que en este caso tiene un sobreasfalto todavía mayor, cual aprovecharemos a tope para buscar la máxima inercia y velocidad para la siguiente subida.
y llegamos a esta siguiente referencia donde no tenemos una señal clara donde iniciar nuestra frenada. Yo os he marcado aquí, veis que justo se oscurece el asfalto, ahí iniciaremos la frenada. Una frenada que no es excesivamente fuerte, pero sí de contención para poder trazar bien nuestra curva, que son dos curvas enlazadas de derecha. En esta primera llegamos aquí en cuarta, meteremos tercera, segunda y buscaremos su interior. Un interior que nos lo comeremos mucho, pasaremos por encima de él. Y luego lo que tenemos que hacer es, al salir de esta primera curva y ir a buscar la siguiente, no pecar de cerrar demasiado el ángulo, de ir a buscarla rápidamente la segunda de derecha, sino abrirla para no impedir así el paso y tener una buena tracción. Y llegamos a otro punto donde se gana y se pierde muchísimo tiempo. Iniciaremos una frenada que es en bajada también, justo nada más pasar este cartel de 100. Empieza como una pequeña bajada, ahí iniciaréis la frenada. Una frenada que digo que es fuerte y lo que tendréis que hacer es no llegar justo al final de ella con los frenos pisados, sino poco antes liberarlos para enfrentarnos a esta chicane que tenemos que tener mucho paso por curva. Es muy importante que la clavéis, ya digo que aquí se pierde o se gana mucho tiempo y es que tenéis que buscar el interior, veis que tiene un sobreasfalto verde y una vez que lo encontréis y clavéis ese interior tendréis que marcar una línea recta para hacer la chicane casi como si fueran recta, buscando luego el lado izquierdo para no perder nada de velocidad y tracción para la siguiente recta. Y llegamos a la penúltima curva del circuito, una curva que es en bajada, que llegamos en cuarta y empezaremos nuestra frenada justo pasado este cartel de 100. Meteremos tercera, segunda, es una curva de primera y es una horquilla muy cerrada. Esta curva de derechas tendremos que abrirnos bastante la pista para no cerrarnos el ángulo y luego tirarnos a él con mucho tacto de gas, sin abusar demasiado de él para que no entre demasiado el control de tracción y nos frene ese paso. Tendréis que entrenarlo bastante para encontrarle bien el punto. Y llegamos a nuestra última curva del circuito, una curva que empezaremos a frenar justo donde termina esta raya roja. Ahí iniciaremos nuestra frenada, venimos en tercera, meteremos segunda, primera y lo que no tenemos que hacer es ir a buscar rápidamente el interior, sino retrasar un poco la entrada, nos abrimos un poco para luego cerrarnos al lado izquierdo y enlazar con la línea de meta. Os voy a dejar con la vuelta desde el helicóptero donde vais a poder ver todas las trazadas.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y el seguimiento que dais al canal. Como veis aquí, la skin no es la mía que siempre llevo, pero al correr del campeonato de Italia tuvimos que elegir una que se pareciera lo más posible a la nuestra, en este caso de Adam Carroll del equipo Base Motorsport. Y para la siguiente carrera pues espero que ya podamos llevar la nuestra. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.